Sí, esperamos a que... Muy buenos días, muchas gracias por el favor de su asistencia. Vamos a iniciar los trabajos del coloquio Identidad en la Unión Europea y pues bueno, vamos a tener la primera mesa del día de hoy. Le agradezco muchísimo a mis colegas que estén aquí. Voy a empezar por presentarlos. Está con nosotros el doctor Carlos Ballesteros Pérez. Muchas gracias, doctor. Está con nosotros la maestra Teresa Pérez Rodríguez. Muchas gracias, maestra. Y está la doctora Iraíz Moreno López. Muchas gracias, doctora. Ellos y ellas van a estar trabajando el primer tema y pues bueno, le agradezco muchísimo a la doctora Ana Luisa Trujillo que sea quien nos esté convocando el día de hoy. También le agradecemos a videoconferencias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que hacen posible la transmisión a través de YouTube y de Facebook Live del Centro de Relaciones Internacionales de este evento. Pues bueno, voy a darle la palabra al doctor Carlos Ballesteros Pérez. Él es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor titular C en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. El doctor trabaja política mundial, estudios europeos, teoría social contemporánea y dinámica de la sociedad global. Es autor de 2 libros y coordinador de 8 libros, autor de 48 capítulos de libros y artículos de revistas científicas nacionales e internacionales. Ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre diálogo intercultural, pluralidad democrática y ciudadanía, gobernanza global, la dimensión regional de la sociedad global y la política mundial, complejidad y riesgos globales, procesos sociopolíticos de Europa y análisis de la integración regional europea. Ha coordinado el proyecto PAPIME, Innovación para la Enseñanza de Estudios Globales y los Problemas de la Complejidad, y el proyecto PAPIT, las regiones internacionales en el siglo XXI, pautas, estrategias y análisis transversales. Actualmente desarrolla una estancia de investigación durante su año sabático en el CISAN, que pertenece también aquí a la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Ballesteros, tiene 15 minutos. Acercándose el tiempo, pues le pasaré las infracciones. Muy bien, pues muy buenos días. Es un placer estar en esta sala Fernando Benítez, después de mucho tiempo de haber estado ausentes, de tener una sesión presencial, de ver que la sala Fernando Benítez ya no tiene un color azul congelador, está mucho mejor, mucho más luminosa. Y agradezco muchísimo la invitación a esta mesa para analizar temas sobre la identidad europea, que es parte de los proyectos que está desarrollando la doctora Ana Luisa Trujillo dentro de un proyecto PAPIT que se enfoca precisamente en el tema de la consolidación de la identidad europea a partir del programa Next Generation. Voy a abordar el tema de la identidad, que me parece importante, sin duda alguna, y lo que voy a plantear quizá un tanto polemiza con los enunciados tanto del proyecto como de la mesa a la que he sido invitado y que agradezco la oportunidad para pues plantear algunas ideas sobre la cuestión de la identidad y abrir una discusión en este espacio, una discusión que de hecho está de tiempo atrás en proceso, en desarrollo, y que nos toca ahora, de una forma u otra, recuperar y ver cuál es su interés e importancia, no solo para Europa, sino para nosotros. Entonces, bueno, voy a plantear algunas ideas, espero que me dé el tiempo, yo supongo que sí. Llamé a esta ponencia
en torno al concepto de identidad europea en un contexto político degradado. Y bueno, pues parto en principio de que el tema de la identidad europea no puede ser abordado de manera superficial, porque involucra cuestiones de índole conceptual, histórica y política de gran profundidad. Es un tema que no es cualquier tema, es un tema de temas. No existe, entonces, una definición única ni sencilla de la identidad europea y tampoco de la identidad de la Unión Europea como construcción que asimila la trayectoria de un conjunto de polis con un pasado turbulento, algunos rasgos comunes y un futuro incierto. Plantear un concepto de identidad europea en medio de las turbulencias actuales es muy difícil, toda vez que muchos de los logros posteriores a la Segunda Guerra Mundial están sometidos no solo a una fuerte presión histórica, sino también a revisión. En los últimos tiempos, Europa ha ido cambiando de manera acelerada y la Unión Europea ha debido adaptarse a condiciones muy difíciles a fin de mantenerse como un proyecto. Nada está garantizado y más bien hace falta una nueva reflexión para la que no parece haber tiempo. Pese a las circunstancias, no debe perderse de vista la inmensa riqueza cultural, la experiencia histórica y los recursos políticos e institucionales con los que cuenta Europa. La reflexión que hace falta parte de una plataforma muy elevada. ¿Cómo pensar hoy la identidad europea? En principio, desde su propia autocrítica. Detrás de la Unión Europea está la historia de Europa y la modernidad europea. De hecho, ¿por qué tendría que interesarnos los temas vinculados a la identidad europea y a la historia y el porvenir de Europa? Y la respuesta es porque la historia y la identidad de Europa interpela nuestra propia modernidad y nuestra propia identidad. No es un tema ajeno, es un tema nuestro, de una forma u otra. El tema nos importa esencialmente porque nos permite entrar en un debate muy amplio sobre la sociedad global, la construcción múltiple de la sociedad global y las diferentes modernidades. Además, nos permite hacer la afirmación de que identidad no significa unidad y tampoco diferencia absoluta. La identidad es diferente de lo identitario. De hecho, se contrapone al carácter excluyente de lo identitario. En el caso de Europa, la cuestión de la identidad ha sido extensamente debatida, pero puede hacerse notar que con las versiones más avanzadas del problema existe el consenso de que todo lo que pueda plantearse en torno a la identidad europea tiene que partir de la condición post-soberana de Europa, lo que implica una crisis de identidad que quizá no pueda cerrarse. Si existe algo así como una identidad europea, esta debe considerarse como una identidad postnacional, sumamente problemática y que pese a todo posibilita una comunidad política. Otra idea que podemos agregar a esta de una identidad postnacional es que la identidad europea actual no puede ser una identidad eurocéntrica. El punto problemático aquí es cómo entender la relación de Europa con su pasado colonialista e imperialista y si es posible trascender ese pasado. Entonces, para entender el problema de la identidad europea, hoy se requiere de una interrogación sobre el pasado y asumir una concepción post-tradicional de cultura. Esto nos lleva a reconocer que la noción de modernidad europea y de las modernidades transeuropeas son espacios definidos por conflictos de interpretaciones y por lo tanto no puede ser la base de ninguna identidad fija. Entramos aquí en las concepciones post-universalistas de verdad e identidad que surgieron en el paisaje intelectual de fines del siglo XX y que hoy adquieren una vigencia superior. La filosofía de Derrida, Deleuze y Foucault demostraron la ausencia de un sujeto constitutivo
y opusieron una visión representación de la cultura a la de una dinámica transformativa. También Habermas, desde una posición muy distinta, elaboró un concepto de cultura como proceso de aprendizaje colectivo sustentado en la razón comunicativa. El punto importante de ambas versiones, una moderna, otra posmoderna, es que no hay lugar para una noción esencialista de identidad ni de cultura. Lo que apunta entonces, en torno al tema de la identidad europea, es una sensibilidad hacia los conceptos dialógicos de racionalidad, problematización y crítica. Una concepción no esencialista de la identidad europea requiere entenderla dentro de un modelo cultural como un espacio hecho de diferencias en el que encontramos contenidos normativos y significaciones imaginarias. La conformación de un modelo cultural es un proceso creativo en el que se establece la posibilidad de una relación reflexiva entre culturas. Un modelo cultural, como lo plantea Alan Turing, va más allá de las identidades de grupos nacionales o étnicas. Entender la identidad europea actual y su relación con un modelo cultural solo es posible si se abandonan las grandes narrativas sobre la herencia europea. Es preciso dejar atrás el relato de la gran tradición cultural que trasciende las divisiones y la pluralidad de Europa. Hoy, la Declaración sobre la Identidad Europea de Copenhague de 1973 está puesta en cuestión. No se reconoce una civilización europea común o una sola herencia europea. Las grandes narrativas aparecen como simplificaciones del mundo que son poco útiles. Esto pasa tanto con las narrativas europeas como con las visiones generales del socialismo o del nacionalismo. Un concepto contemporáneo de identidad europea tiene que ser postuniversalista y postoccidental. Después de un largo proceso reflexivo, Europa puede ser vista hoy como un proceso que se definió en razón de lo otro, lo no europeo, y al mismo tiempo en razón de sí misma, de su propia autocreación. Europa, dice Habermas, es un prolongado proceso de aprendizaje que fue capaz de generar un conjunto de formas modernas que son relevantes en términos universales. El Estado constitucional y democrático, los derechos humanos, la sociedad civil, la razón crítica, etc. En tanto, formas universales son formas que no son únicamente europeas. Pero, de hecho, estas formas y otras más, como la ciencia, la medicina o la economía modernas, son producto de la interacción de diversas civilizaciones. La conformación de Europa viene de muchas partes, como lo plantea Arnason. Se trata de una constelación geopolítica de sociedades que conforman mundos culturales comunes y amplios modelos culturales. La unidad en la diversidad de Europa viene de atrás y debe ser reconocida. Múltiples sociedades europeas y extraeuropeas interactuaron para generar un proceso civilizatorio plural. Europa tiene así una dimensión transcontinental e intercivilizacional. La identidad europea, no esencialista y no eurocéntrica, se afirma con mucha dificultad, apoyada en su modelo cultural y político, plasmado ahora en instituciones nacionales y supranacionales. Se trata de un proyecto sumamente complejo que no siempre se reconoce a sí mismo. Más allá de la dialógica grecorromana y judeocristiana, es preciso advertir las huellas de las tradiciones bizantinas, judaicas, islámicas, eslavas, rusas o turcas. Solo en lo más inmediato, porque en la expansión europea posterior al siglo XVI, se produjo una nueva conciencia del mundo que no termina de asimilarse. Por otra parte, la actual identidad europea, si es que alcanza a estabilizarse, tiene que integrar su compleja tradición política, democrática, republicana, liberal, pero también la generada por los movimientos sociales de diferente tipo que continúan configurando a la polis supranacional europea. Por supuesto, entra también en la escena
política contemporánea la difícil cuestión de mantener una comunidad de naciones democráticas. La construcción de la identidad europea es un proceso de autorreconocimiento y autocomprensión. El signo de esa construcción es la imborrable marca del Holocausto. No puede concebirse la identidad europea contemporánea sin reconocer el trauma histórico simbolizado por Auschwitz. De hecho, Europa recomienza y reconstruye su identidad después de Auschwitz. El genocidio y la barbarie totalitaria solo puede asimilarse como inyunción, como memoria que obliga a rechazar cualquier acto que recuerde esta terrible etapa. Al mismo tiempo, el renacer de Europa solo es posible alejándose del inmenso error que representó el fascismo y el nazismo. Ese impulso se hizo aún más grande cuando los países del este de Europa recusaron la herencia negra del estalinismo. La Europa actual solo puede identificarse, solo puede adquirir identidad como una Europa autocrítica, como una Europa autocrítica. Esto la sitúa en una condición distinta respecto a otras etapas de la historia y respecto a otras regiones. En términos formales, la identidad europea postnacional se define por los principios de Copenhague, democracia, economía de mercado, reglas europeas, como rasgos mínimos y por el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, pero también por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como posición máxima que detalla valores, principios y derechos individuales y colectivos. Al definirse como parte de un amplio movimiento político antitotalitario, la Unión Europea tiene un compromiso fundamental con los derechos humanos y con el respeto a las normas internacionales. La Unión Europea se identifica como una potencia normativa, una potencia civil y como un poder cooperativo. Por razones históricas, el proyecto europeo representa una gran exigencia ética y política. En este sentido, la identidad europea es siempre un proceso de construcción que se pone constantemente a prueba. En un contexto político degradado como el del presente, el reto es mantener la coherencia y la congruencia, lo que es difícil cuando se enfrentan grandes riesgos, tanto internos como externos. Entre 2008 y 2016, el proyecto europeo experimenta un gran desgaste e incluso se enfrenta al problema de la desintegración. Esta situación crítica se exacerba entre 2020 y 2023, con el grave impacto causado por la pandemia COVID-19 y por la invasión rusa a Ucrania. Las respuestas de la Unión Europea a esta situación han sido sorprendentes, pero han modificado su disposición política. Si bien se sigue identificando como una potencia normativa, lo cierto es que actualmente domina la inercia que la conduce a ser un actor geopolítico en condiciones muy complejas. Con la invasión rusa a Ucrania, los tiempos han cambiado definitivamente para mal, y ahora se trata de mantener la cohesión ante la amenaza y de respaldar al país que está actuando como dique de una embestida imperialista. Es posible que la identidad europea construida trabajosamente después de la Segunda Guerra Mundial y tras el fin de la Guerra Fría se desdibuje y se pierda. En este punto, la palabra la tiene la historia, pero también la resiliencia de las instituciones, los procesos normativos, los ciudadanos y el modelo cultural con sus capacidades de producción simbólica. Son pues ideas para pensar hoy la Unión Europea, la identidad europea, que como ustedes pueden ver tiene muchos niveles, muchas facetas, muchos problemas. Tenemos en Europa como identidad una paradoja de identidad. Y yo con esto pues concluiría mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Carlos Ballesteros. En este momento le vamos a ceder la palabra, perdonen ustedes, a la maestra Teresa Pérez Rodríguez. No se ve que se trajo porra la maestra. Muy bien. La maestra Teresa Pérez tiene maestría en estudios en relaciones internacionales por el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es licenciada en relaciones internacionales por esta facultad.
y bueno, es profesora de la facultad, ¿no? Y es muy querida por sus alumnos, por lo que sus alumnas y sus alumnos, por lo que acabamos de ver. Entonces, le cedo la palabra a la doctora. Sí, este es el láser y con este avanza. Bueno, pues primero que nada agradezco pues al Centro de Relaciones Internacionales y a la doctora Trujillo que nos haya invitado, que me haya invitado a esta mesa. Me siento muy honrada tanto por la presencia del doctor Ballesteros como de la doctora Iraíz Moreno. Compartir esta mesa para mí realmente representa un reto porque es un tema complicado, es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención, pero que, como lo acabamos de escuchar con el doctor Ballesteros, implica muchas aristas, ¿no? Y un detallado análisis filosófico que no es sencillo, tanto la identidad, bueno, es un tema que no se puede medir y de ahí voy a partir por supuesto, también un gusto estar aquí con el doctor Beristain, ¿verdad? Y agradezco su presencia en esta conferencia y por venir a escucharnos. Bueno, pues yo cuando escuché el tema me llamó mucho la atención, como decía el doctor, porque cómo vincular lo que es un tema de identidad con un plan que se creó para la recuperación después de la pandemia, ¿no? Sin embargo, creo que tiene después de revisar varios documentos, me parece que tiene mucha lógica y agradezco a la doctora por haber propuesto esta mesa. Yo partí cuando inicié el análisis o la presentación, inicié con algunas preguntas, espero que se vean bien. Sí. Ya, listo, ok. Empecé con algunas preguntas como, por ejemplo, ¿es posible crear una identidad para los Unión Europeos? Porque hablar de la Unión Europea es muy complejo. Ahí estaríamos hablando de la identidad también de los países que no forman parte de la Unión Europea y por eso hace poco escuché esta palabra de Unión Europeos que me pareció rara, pero también me pareció muy acertada para ser utilizada en esta presentación. Bueno, entonces planteé algunas de las preguntas como si es posible crear una identidad para los Unión Europeos en el siglo XXI, ¿qué se requiere para crear esa identidad? ¿En qué aspectos ha avanzado la Unión Europea, si es que lo ha hecho, para crear esa identidad? ¿Y cuáles son los retos que enfrenta actualmente para la creación de esa identidad? Por lo tanto, hablar de identidad, como ya lo dije, es difícil de medir. Identidad y nacionalismo son más que conceptos en sí mismos, son conceptos que son difíciles de medir. ¿Cómo mediríamos la identidad entre una población? ¿Cómo mediríamos qué tan identificados nos sentimos con un gobierno o qué tan identificados nos sentimos como mexicanos, latinoamericanos, etcétera, etcétera? Que creo que ha sido uno de los debates que hemos platicado en el grupo, ¿no? ¿Cómo definir qué tan identificados y en este caso qué tan identificados se sienten los europeos o mejor dicho los Unión Europeos con todo lo que implica esa denominación de Unión Europea, ¿no? Instituciones, libertades y valores, como lo presentó el doctor Ballesteros. Algunos autores han definido la identidad en función de su vínculo con la etnia. Tal es el caso del artículo de la doctora Graciela Arroyo, en el que acertadamente hace un recorrido por la historia europea para identificar algunos elementos en los que se fundamentaría la identidad europea, tales como encontrar las raíces grecorromanas y judeocristianas con sus herencias en las dinámicas de los estados europeos y que se extendió por el resto del mundo. Algo de esto ya nos planteó el doctor Ballesteros con toda la crítica que acertadamente hace. La autora nos recuerda que Europa no es exclusivamente europea, sino que también es persa, siria, egipcia, china, etcétera. Es universal. Lo europeo como tal es una identidad abierta y en constante metamorfosis. Para entender mejor lo que significa, cómo se conforma la identidad de un grupo social, yo recurrí a Hilda Waldman, quien señala que una primera aproximación al tema de identidad es entenderla como la forma en que los individuos se definen a sí mismos. Es una autopercepción, una representación autoasignada desde la perspectiva subjetiva con respecto al espacio social, lo que lleva a comprender que la identidad es relacional, ya que es la definición de un individuo o un grupo social en referencia a los otros. La afirmación de la identidad es la afirmación de la diferencia,
y por tanto la percepción de los otros también incide en la definición de la identidad. Esta definición nos puede hacer pensar en la construcción de los nacionalismos, por lo que podemos pensar por lo que podemos afirmar que la identidad es una condición del nacionalismo, pero podríamos encontrar la diferencia en que puede existir la simultaneidad de identidades, es decir, se puede ser nacional de un país y a la vez identificarse como parte de una región, o bien pertenecer a una etnia e identificarse como nacional de un país determinado. Tal puede ser el caso de países como Bélgica, donde coexisten los franceses con los flamencos y ambos grupos se identifican también como pertenecientes a un país que es Bélgica, Suiza y sus cantones, España y sus comunidades autonómicas, por solo citar algunos ejemplos europeos. En resumen, y retomando lo que menciona Trujillo y Serra, todo Estado es plurinacional. Y en este caso, la identidad puede ser simultánea. Este concepto que también tomo de Hilda Waldman me gustó mucho. ¿Por qué? Porque esto se refleja mucho desde los años 90 del siglo XX, en donde la globalización y la regionalización han representado un reto a este tema. El incremento de los flujos económicos y sociales han permitido la dilución de las fronteras de manera aparente en la mayor parte del mundo y la dilución de las fronteras en la mayor parte del mundo ha sido un tanto aparente por el flujo de los flujos económicos, las migraciones, las interrelaciones que se han dado entre los estados. Pero en la Unión Europea se ha dado de manera real, al menos entre la mayor parte de sus países miembros, por lo que han surgido identidades regionales, en algunos casos distanciadas de los centros nacionales y en otras superpuestas a las nacionales. Ejemplo de ello sería que un francés, y este es un ejemplo que podríamos citar, un francés no dejará de ser francés o de identificarse como tal por vivir y trabajar en Italia, tener una esposa polaca, una hija nacida en Alemania y planear su jubilación en España. Pero sí adquirirá una mayor conciencia de lo que es ser europeo, o debería decir Unión Europeo, y de los beneficios que ello le otorga. Este podría ser un ejemplo de la posible conformación de la identidad europea, donde se superponen identidades. Incluso Andrew Horrell y otros estudiosos del regionalismo han ya señalado que en procesos de regionalización se presenta un elemento de identidades en regiones fronterizas que las distinguen de los centros de sus respectivos países. La integración europea se inició con el objetivo de mantener la paz entre antiguos enemigos. ¿Sí voy ahí? Sí. Entre antiguos enemigos y sobre todo para su reconstrucción y desarrollo. Hoy la Unión Europea es una organización internacional con instituciones de carácter supranacional y con factores que diluyen o prácticamente desaparecen las fronteras en áreas de libre tránsito entre los países miembros del Acuerdo Schengen, una unión monetaria que facilita el comercio, el reconocimiento de la ciudadanía europea y la existencia de un pasaporte común, además de la creación de símbolos comunitarios o Unión Europeos, y programas que fomentan los intercambios académicos y laborales entre los jóvenes, como lo es Erasmus. Todos estos factores hacen de esta organización de integración, como la denominó ayer el doctor Ángel Rodrigo, un hito que es más que una organización internacional y que aún no llega, y tampoco creo que sea el proyecto, a la conformación de un Estado, sino como lo decía el doctor Ballesteros, tal vez postnacional, ¿no? Un proyecto postnacional, pero cuyas características se acercan cada vez más a un híbrido y a un nuevo ente político y social. Antes de adentrarme en el debate para la determinación de si es posible crear una identidad de la Unión Europea, es importante considerar que en el siglo XXI se han presentado retos en muchos sentidos para la Unión Europea. No es gratuito que se hable de la policrisis en la Unión, desde los atentados terroristas sufridos desde 2014 hasta, 2016 dejé el análisis que hice, pero desde 2014 se han pasado también por la crisis financiera internacional de 2008 y la crisis del euro derivada de la misma. 2015 y 2016 se caracterizaron por la crisis de los refugiados, el resultado del referéndum británico a favor del Brexit en 2016. En 2020, la pandemia por COVID, la crisis de la distribución de vacunas entre los miembros de la Unión Europea, el proceso inflacionario y, pues más recientemente, la guerra en Ucrania. A todo ello se debe añadir la guerra en Ucrania y lo que
Dicho conflicto ha traído como crisis energética, de la cual hasta ahora han sabido resolver al dejar de depender del gas y del petróleo ruso los europeos, impulsando energías renovables hasta el momento. Las crisis antes mencionadas no han sido del todo superadas por la Unión Europea e incluso algunas han derivado en otras crisis que aún están presentes. Nada más aquí hago un listado de los atentados desde 2004 hasta 2016 que ha sufrido Europa y que la trastocó, ¿no? Entonces, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis de refugiados, tenemos una crisis de atentados que han trastocado o que trastocaron mucho lo que es la relación de los ciudadanos o con las instituciones. Sin embargo, como decía, a estas crisis, no todas estas crisis han sido superadas e incluso algunas han derivado en otras crisis que aún están presentes. Ejemplo de ellos es la crisis de refugiados, que hizo más visible que partidos populistas con discursos ultranacionalistas hayan incrementado su presencia en los países miembros, y no solamente en los países miembros, sino también en el Parlamento Europeo, en las instituciones de la Unión Europea. Ejemplo de ello fueron, y aquí pongo simplemente las preferencias hacia partidos populistas de ultraderecha de 2016, donde, bueno, se puede mencionar el caso de Frente Nacional, que es el partido de Marine Le Pen y que hoy se denomina Agrupación Nacional, y el mismo UKIP, que fue el partido británico que promovió el Brexit. Pero para 2019, esta lámina muestra que hubo un descenso del UKIP. Si vemos la lámina anterior, en Reino Unido, UKIP tenía la preferencia por un 12.6% y la tendencia en 2017 bajó a 1.8%. Lo mismo, hay un descenso importante en Francia y en algunos otros países de la Unión Europea. En contraparte, hay dos crisis, y bueno, estas son crisis que aún se mantienen, pero en contraparte hay dos crisis que son la pandemia de COVID y la guerra en Ucrania, que han generado un cambio en las tendencias. La pandemia por COVID-19 expuso las debilidades de los Estados miembros para responder a la pandemia, por lo que tanto los estados como los mismos ciudadanos solicitaron la participación de las instituciones europeas para la distribución de vacunas. De hecho, de ello surge el programa Next Generation, cuyo objetivo es apoyar a la recuperación después de la pandemia con un fondo de más de 800,000 millones de euros. Esto, por supuesto, que implica el beneficio para los estados, pero también beneficio para los ciudadanos. En este mismo contexto se celebró la conferencia sobre el futuro de Europa, del 9 de mayo de 2021 al 9 de mayo de 2022, en la que participaron 800 ciudadanos de diferentes nacionalidades, quienes después de celebrar varios paneles debatieron con representantes de las instituciones las propuestas para el futuro de Europa. De ello resultaron 324 iniciativas resumidas en 49 propuestas, de las cuales se resume que entre las demandas de los ciudadanos está crear una Europa más fuerte, una Europa más independiente en sectores como energía y seguridad, una Europa más implicada en temas que competen a los ciudadanos, como lo es el caso de salud, que se dote a la Unión Europea de los instrumentos necesarios para que se implique más en los temas que competen a los ciudadanos, la eliminación de la unanimidad en la toma de decisiones en favor de la mayoría cualificada, mayor coordinación de políticas, tanto en temas económicos como en política exterior, mayor participación de los etcétera, etcétera. Y otro tema importante que se le venía criticando a la Unión Europea es mayor información sobre lo que hace la Unión Europea. Y aunque parecería que algunas de estas propuestas requerirían de una reforma del Tratado de la Unión Europea, la conclusión a la que se ha llegado es que de las 324 medidas propuestas, solo 28 requieren cambios en el tratado, lo cual ya se está trabajando tanto por la Comisión como en otras instituciones y específicamente en el Consejo Europeo, en el Consejo de la Unión Europea. Indiscutiblemente, esta conferencia y sus resultados han generado grandes expectativas sobre el futuro de Europa, así como la propuesta de los estados sobre la autonomía estratégica de hacer a la Unión Europea más independiente y autogestiva de sus recursos y necesidades. Sin embargo, y con esto voy a regresar al tema de la identidad europea, ¿quiénes tienen la posibilidad de realmente sentirse, vivir lo que es ser europeo? ¿Quiénes tienen la posibilidad de estudiar en una universidad,
beneficiarse del programa Erasmus, de aprovechar las oportunidades de viajar en tren por Europa al cumplir los 18 años, de viajar para trabajar en Alemania y con ello poder acceder a una pensión que podría disfrutar en España, Italia o cualquier otro país de Europa. Aquí es donde podemos encontrar las debilidades de una de las razones del por qué los partidos con discursos ultranacionalistas han empezado a tener mayor presencia entre los países miembros de la Unión Europea. La Unión Europea ha creado condiciones para que su población cuente con una serie de beneficios derivados de la integración. Ha creado símbolos. Hay condiciones para que se fomente la ciudadanía y la identidad europea. Sin embargo, al igual que otros lugares del mundo y rezagados de la globalización, hay quienes no logran ver en la Unión Europea, a la Unión Europea en sus vidas, y desafortunadamente han sido los temas que más se han presentado en las noticias. A pesar de lo anterior, y ya voy a terminar, como siempre, seré optimista ante este proceso de integración y tal como se ha realizado en otros estudios, la identidad europea o la identificación con los beneficios de la integración se incrementan conforme se percibe una mejoría económica. Entre más se beneficia un Estado y su población de la integración, hay una mayor tendencia a sentirse europeo, así como existe una coincidencia de intereses y valores, por lo que tras tantas crisis, el posible repunte de las acciones de la Unión Europea sobre temas que preocupan a los ciudadanos como su economía, el cambio climático, el estado de bienestar, con lo que ello implica salud, educación, seguridad en todos los ámbitos, tendría que ser debidamente atendidos para entonces poder fomentar esa nueva identificación de los jóvenes ciudadanos con la integración europea. El ya viejo lema de la integración por la paz y el desarrollo han quedado superados. Los jóvenes europeos ya no conocieron fronteras. Muchos incluso ya ni siquiera conocieron o usaron las monedas nacionales. Para ellos, las demandas son otras. La integración debe responder a nuevos intereses para generar esa identificación entre ciudadanos. La Unión Europea. Y al respecto, creo que la Unión se ha puesto a trabajar. Falta mucho, pero va por un buen camino. Y aquí retomaría, por último, ya para terminar, esta idea de que Europa es una casa en construcción. Y de hecho, el edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo tiene este mismo concepto. Es una casa en construcción que día a día se está renovando y se está modificando. Entonces, creo que la Unión Europea va por buen camino, tiene que considerar nuevos elementos, nuevos factores para generar esta identificación si es que quiere mantenerse como este nuevo actor internacional, pero sobre todo como este nuevo ente político, este híbrido o esta organización internacional sui generis. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Teresa Pérez. Y les comentamos que ya podrían ir elaborando sus preguntas para nuestros panelistas y en el discurso de la maestra Pérez, pues está una invitación, ¿no? Al terminar la licenciatura hay que dar un viaje en tren por Europa. Voy a pasarle la... Sí. Bueno, hay becas, ¿no? También. Le vamos a dar la palabra a la doctora Iraíz Moreno. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios Políticos y Sociales y licenciada en Relaciones Internacionales por esta universidad. Ha sido profesora desde 2013 de la Universidad del Valparaíso, Chile, y de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México desde 2017. Ha trabajado como investigadora para el área de gobernabilidad democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Sus líneas de investigación son política comparada, política internacional, Rusia, el espacio postsoviético. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra De ideología al pragmatismo, la relación Rusia-Irán, 1979-2019, en Garduño Moisés, Irán, Sociedad y Estado, en Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional Autónoma de México del año 2020 y Elementos teóricos para la comprensión de Rusia postsoviética en la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM. Doctora, tiene la palabra, por favor.
Pues gracias por el aplauso y también por la invitación. Me encanta hablar de estos temas, la verdad. Le decía a la doctora Trujillo que estoy muy, muy agradecida también por compartir la mesa con colegas tan distinguidos. El doctor Ballesteros fue mi profesor, entonces, bueno, qué honor tener la fortuna de compartir con él y con la doctora Teresa, el profesor Bernstein también. Plantearé una situación que podría ser incómoda porque me voy a salir de la Unión Europea mucho y también me voy a salir del mundo contemporáneo mucho para explicar un poco algunos ejemplos de cómo se forma la identidad desde la sociología macrohistórica, cómo son procesos de muy largo alcance que tienen como tendencias que se pueden repetir y que forman patrones culturales. Entonces yo titulé a la ponencia Nuevos y viejos referentes identitarios en el espacio postsoviético, pero me voy a referir mucho a los viejos para que se comprendan un poco los nuevos. Hablar de identidades y sus referentes supone para mí retomar una perspectiva culturalista que el politólogo francés Bertrand Badi propone para entender el mundo desde la década de los 90. Badi se dio a la tarea de observar minuciosamente y estudiar el reordenamiento de la política internacional después de la Guerra Fría, en donde observó numerosas evidencias para descartar el optimismo de los líderes mundiales de 1991. El final de la confrontación entre las dos superpotencias había dado lugar a lo que Badi y su colega Smuts denominaron estallidos culturales, crisis de identidad, auge de los flujos transnacionales, anomia de la sociedad mundial, estremecimiento de las teorías y, para retomar el título de este ciclo, pérdida de referentes colectivos. Así definió Bertrand Badi la década de los 90. En esta ocasión me referiré a algunos ejemplos de experiencias identitarias en el espacio postsoviético y en algunos momentos hablaré de eventos del pasado, soviéticos sí, pero también previos al surgimiento de la URSS. Con claridad excepcional, Badi analiza a través de los conceptos sociológicos y antropológicos el estado de las relaciones internacionales después de la Guerra Fría, sin enmarcarse en ninguno de los debates ni de las teorías mainstream de las relaciones internacionales. El autor hace una importante interpretación de cómo la aparente homogeneización demoliberal del entorno internacional empieza a revelar actores y elementos que durante el siglo XX quedaron latentes, subsumidos por las tensiones ideológicas, políticas o militares entre las dos superpotencias. En primer lugar, tenemos el papel de la cultura como un elemento al que las teorías tradicionales no otorgan un peso tan importante. La cultura, para Badi, es entendida como un sistema de significado comúnmente compartido por individuos y miembros de una misma colectividad. Y cito, la variable cultural desempeña el papel intermediario de dar diferentes sentidos a la identidad. Esta puede, a nivel de culturas, encarnarse en la nación o en la tribu, territorializarse o fundirse con las estructuras comunitarias, que incluso llegan a reprobar cualquier tipo de globalización. Continuaba la cita. La cultura interviene como variable también intermediaria al dotar de sentido la relación entre práctica movilizada y producción de identidad. Por eso también los profesores se referían a que no puede hablarse de identidad de una manera estática o esencialista, porque es algo que se va construyendo también en función de los contextos y las coyunturas. Es la cultura la que dota de sentido y significado la pertenencia a un grupo o sociedad. La cultura se forma también a lo largo de los siglos a través de experiencias compartidas por un grupo. Eso nos llevaría más hacia la definición de cultura política, que en consecuencia se articula con una serie de valores también compartidos en mayor o menor medida por una colectividad, y la apropiación y reproducción de dinámicas sociales a partir de esos valores que en gran medida surge como parte del proceso de socialización, muchas veces inconscientemente. Entramos entonces en el terreno de lo cualitativo e incluso de lo subjetivo, pero que reivindica la posición de su especificidad frente al Estado-nación de vocación universal. Este será el sello de la década de los 90 en el escenario internacional. Estallidos culturales, nacionales, étnicos, locales en Europa.
impulsados precisamente por la reivindicación de identidades divergentes frente a la homogeneidad del Estado-nación. En Irlanda del Norte se expresó, por ejemplo, a través del Ejército Revolucionario Irlandés. En España, los vascos buscaron autonomía a través de la acción violenta para reivindicar demandas y avanzar en su autonomía. En Yugoslavia, los particularismos estallaron en una guerra entre hermanos, donde la territorialización de las identidades provocó violencia y exclusión de los considerados ajenos. Veremos tendencias en muchos lugares de Europa. Sin embargo, en los países postcomunistas, la variable cultural está fortalecida, respaldada por la formación de un sentimiento compartido, el anticomunismo, ya sea por las experiencias personales, la biografía y por el conocimiento de las atrocidades de los regímenes comunistas. Grandes capas de la población de los países antes comunistas y de los países postsoviéticos, en particular situados en Europa, se refundaron y reconstruyeron a través del sentimiento anticomunista y antisoviético y, desde luego, antirruso. Como en múltiples momentos de la historia constatamos que las experiencias de autoritarismo agudo en periodos totalitarios promueven tendencias antipluralistas. La forma de sobreponerse primero a un cambio político revolucionario y radical como el fin del comunismo, identificarse y apropiarse del discurso y la práctica democrática, pero solamente de forma superficial. Carecen de experiencias y asideros en su historia colectiva estos países para desarrollar una experiencia democrática del todo. En los contextos postcomunistas nunca han existido las condiciones para el surgimiento de la sociedad civil, no existían. Nunca hubo una apertura del sistema político, nunca hubo separación de poderes, ¿no? La autocracia se aferró hasta 1917 a no cambiar. Los países bálticos pertenecen un poco a una tradición distinta, ¿no? Porque fueron anexados violentamente a la URSS. Así que de aquí partimos a un abanico de reconfiguración de los sistemas políticos y países poscomunistas, sí con la idea de democracia estilo occidental en mente, y al mismo tiempo la atención de la presencia de los patrones culturales en el ejercicio del poder, así como de aparatchiks ya listos con sus nuevos partidos políticos para probar su transformación democrática. Los casos de Yeltsin y Kuchma o Kravchuk no me dejarán mentir en este sentido. Otros, como Nursultán Nazarbayev en Kazajstán y Alexander Lukashenko de Bielorrusia, estaban menos preocupados por hacerse pasar como demócratas y más concentrados en sacudirse los escombros del Partido Comunista Soviético y formar autocracias personalistas, como un día lo hizo su tío Stalin. ¿Hacia dónde irían entonces? Bueno, así le decían el tío Stalin. ¿Hacia dónde irían entonces, en serio, políticamente estos países? Sacudidos, empobrecidos, fragmentados en su geografía y su economía, muchos con miembros de su familia ahora separados por fronteras políticas. En la mayoría de estos casos, el sentimiento antisoviético se identificó también con la cultura, símbolos y representaciones y costumbres precomunistas o presoviéticas. Es importante recordar que antes del comunismo, muchos de los estados modernos del este y centro de Europa no existían como tales. Eran regiones formalmente parte de imperios como el ruso o el austrohúngaro. Por lo tanto, los ordenamientos políticos y las configuraciones identitarias obedecían en ese pasado casi siempre rural a vínculos locales creados por la cercanía. Por otro lado, la otra institución que en estas regiones coadyuvaba la organización social era la Iglesia, cristiana en su versión católica u ortodoxa, perseguida y proscrita prácticamente por los regímenes comunistas, que a la vuelta del tiempo serían también quienes hicieran un contacto directo y cercano con las personas ya otra vez en la década de los 90. Entonces, varias de las identidades del centro de Europa volvieron a refundarse desde el cristianismo, particularmente en Polonia y en Rusia. Fue en la década de los 90 cuando Michael Ignatieff decidió emprender un viaje por las ruinas de los estados excomunistas. Luego escribió El honor del guerrero. En ese libro, el autor describió el fenómeno que denominó el narcisismo de la menor diferencia, que se alimenta de la insuflación de las ideologías nacionalistas, casi siempre artificiales, y en sus versiones más extremas desata el odio y la guerra étnica. Incluso, como dice Samantha Power, llega al genocidio. Esto sucedió entre los serbios y los croatas, bosnios, kosovares e involucró en mayor o menor medida a los integrantes de ex Yugoslavia.
Incluso la etimología de su nombre nos revela el artificio, la unión de los eslavos, que aspiraba a configurar una sola identidad alrededor de esa idea y que dinamitó el encono y la violencia entre hermanos, que al experimentar la posibilidad de desarrollar una identidad propia, la experimentan en los más mínimos detalles y variantes dialectales y la llevan hacia sus últimas consecuencias. El Imperio ruso vivió procesos similares en sus distantes regiones. Únicamente me referiría al caso de Rusia y Ucrania y lateralmente al de Polonia. La autocracia zarista se fundó de la mano de la ortodoxia en el siglo IX con la conversión de Volodymyr de Kiev a esa fe. Como tal, las diferencias e identidades entre grupos del imperio que trasladó su centro a Moscú posteriormente, no representaba un problema conceptual, o sea, no importaba si eran ucranianos, no existían esos nombres ni esas distinciones, no eran relevantes políticamente, o sea, existían, pero no eran relevantes políticamente, no eran un concepto. Hacia adentro del imperio era muy poco relevante lo que hoy consideramos y defendemos como expresiones multiculturales identitarias propias. El imperio era entonces indivisible en virtud de la condición divina del zar. Y como tal, estaba definido a partir de la Iglesia y los pueblos originalmente ortodoxos, es decir, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que no tenían una identidad separada, sino que se distinguían solamente por ser grandes, pequeños y rusos blancos, o sea, todos eran rusos, con variantes dialectales que se entendían casi en su totalidad. Sería hasta el siglo XIX cuando se fortalecería más la idea del nacionalismo y que los polacos, ya entonces con un imperio desmembrado, cobraron gran relevancia en ese aspecto identitario global, quedando, el levantamiento de los polacos en contra del dominio ruso, sorprendió a la autocracia zarista con la fuerza de su organización política, frecuentemente inclinada al socialismo. Entonces, desde ahí podemos ver que en esa región del mundo, en el centro y el este de Europa, los movimientos políticos que prosperaron lo hicieron siempre que estuvieran inclinados hacia el socialismo. Es decir, solo hablar de la democracia desde las clases medias urbanas no estaba funcionando. Por eso el socialismo agrario en Rusia fue tan importante y igualmente los movimientos organizados de polacos en la zona de Ucrania y las fronteras de Rusia también constituyeron una cosa muy importante para las identidades. El historiador Orlando Figes nos da la clave de la formación de identidad en esa región. El nacionalismo era un medio de liberación humana del dominio extranjero. Esta consigna me parece que se mantiene vigente hasta la fecha en esa región. Encuentro que la tesis de Ignatieff es un marco que aporta la comprensión de este complejo fenómeno, siendo los ucranianos los más cercanos y parecidos étnica y culturalmente a los rusos, y habiendo compartido un pasado histórico, es ahí donde surge una mayor efervescencia social a partir de el narcisismo de la menor diferencia. Somos tan parecidos que tenemos que hacer un gran esfuerzo por distinguirnos. Por otro lado, fue también gracias a los polacos que esta necesidad de los ucranianos de distinguirse de los gran rusos se consolidó. Cito a Figes, las diferencias culturales entre Rusia y Ucrania, principalmente en aspectos como la lengua, los derechos y el vestuario, se desarrollaron principalmente entre los siglos XIII y XVII, cuando Ucrania occidental, cayó bajo el dominio polaco-lituano. De tal manera que los nacionalistas ucranianos se ocuparon de defender estas distinciones con una base de una cultura nacional separada. Tomaron su inspiración del nacionalismo ucraniano en Galicia, que habiendo sido parte del Imperio Austrohúngaro, había recibido derechos de autogobierno liberales. Es decir, el nacionalismo ucraniano del siglo XIX surge a partir de un proceso de occidentalización muy importante, que además se reproduce en otros lugares del Imperio Ruso como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y el caso más delicado, Polonia. Y sí, leo la última cita respecto a Polonia. En la Polonia posterior a la partición, la nación era una idea, no un lugar. Polonia existía solamente en la imaginación
y en la memoria del reino polaco histórico, que había existido antes de su derrota y subyugación bajo las grandes potencias de Europa Oriental a finales del siglo XVIII. Himnos patrióticos de la Iglesia Católica. Este nacionalismo cultural era un consuelo para los polacos y un sucedáneo para la política. Es decir, la identidad polaca se forma a fuerza de la sumisión y la opresión del yugo ruso, ¿sí? Entonces, esto también, ya para cerrar, marca, no voy a concluir, no puedo leer todo lo que me falta, pero marca el carácter de la relación identitaria en esa zona a lo largo del siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, como los soviéticos varían entre periodos muy intensos de rusificación y periodos de tolerancia, pero tampoco se preocupan por desarrollar, y esa es la última parte, no se preocupan por desarrollar una identidad rusa. La identidad rusa es la que realmente sufre porque nunca existió un Estado-nación hasta 1993. Nunca se desarrolló un nacionalismo. Ser ruso significaba ser soviético. No ha podido disociarse del todo o ha llevado mucho tiempo disociar esa identidad. Y en esa medida, Polonia y Ucrania se han fortalecido en un sentido de la radicalidad antirrusia para afirmar su propia identidad, lo cual impacta, digamos, a la Unión Europea y al resto de Europa en múltiples situaciones, como pues podemos verlo ahora. Creo que es una parte de lo que explica, solo una parte de lo que explica la invasión actual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, les agradecemos sus preguntas. Voy a hacer una primera ronda de preguntas. Les pediría a los ponentes unos 5 minutos a cada quien para poder pasar a una segunda ronda de preguntas y, si nos da tiempo, a una tercera ronda de preguntas. La primera, le agradecemos a Abril, a Carla y a Ismael sus preguntas. Algunas de las críticas que recibe la Unión Europea hacen énfasis en su déficit democrático. Señalan que el principal problema es su incompetencia para construir una base social con capacidad comunitaria y cohesión. De tal suerte surge una interrogante: ¿cómo la Unión Europea puede convertirse en una verdadera comunidad política? En este mismo sentido, les preguntan, ¿cómo se puede combatir a los ultranacionalismos? ¿Y qué implica la presencia de la extrema derecha en países de la Unión Europea? Entonces, empezaríamos dándole la palabra al doctor Ballesteros. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias por las preguntas. Entonces, el tema del déficit democrático, el tema de los ultranacionalismos, y hay otro tema más. La extrema derecha, ¿no? Bueno, son tres preguntas muy lógicas, son objeciones muy fuertes que se hacen a la Unión Europea, que ustedes conocen, que están en el discurso de los medios de comunicación, pero que dan pie a una reflexión pues, a fondo sobre lo que representa la Unión Europea como construcción histórica. Y de hecho, tiene que ver con la cuestión de la identidad. La Unión Europea se identifica con la democracia, ¿no? Es una plataforma de desarrollo democrático, así se plantea, así se piensa a sí misma, pero esa construcción es una construcción sumamente compleja, ¿no? Porque, como ustedes saben, es una construcción que parte de la realidad de los Estados-nación y que trasciende a los Estados-nación para constituirse como una comunidad supranacional. En ese sentido, entonces, el tema del déficit democrático ha dado para una enorme discusión sobre si la Unión Europea es o no democrática. Y hay diferentes argumentos, unos más radicales que otros, pero un argumento que tiene cierto peso, digámoslo así, en la discusión, es el hecho de que la Unión Europea es una construcción democrática desde abajo. ¿En qué sentido? Los estados que son parte de la Unión Europea son estados democráticos. Todo el ejercicio del poder político en la Unión Europea depende de esta construcción democrática nacional. Y a la vez
a la vez, esta legitimidad democrática de los estados está constituida en términos supranacionales como una representación de los estados-nación en las instancias, en las instituciones de la Unión Europea, y a lo cual se le suma también el derecho de voto universal europeo a través de la conformación del Parlamento Europeo. La conformación de la Unión Europea como democracia es más compleja que la de la nación, ¿no? Y es una construcción en dos niveles, la nacional y la supranacional. Aún así, con este argumento tiene peso, ¿no? Hay otros argumentos que niegan que la Unión Europea sea una democracia, ¿no? Que por el contrario ven en Bruselas un aparato burocrático que impone normas, decisiones sobre el resto de los elementos que conforman a la Unión Europea, y que esas decisiones no siempre son decisiones favorables a los ciudadanos europeos, ¿no? Entonces hay esta negación, esta crítica de la democracia europea, y lo que tenemos es un debate en torno a esta cuestión, pero también de manera muy importante una progresión democrática de Europa, ¿no? Una corrección continua del proyecto y una reafirmación de la identidad democrática de Europa, ahora representada por la Unión Europea, ¿no? Ahí está esta condición. Lo importante es que precisamente, como hemos aquí revisado, el tema de la identidad democrática de Europa viene de muy atrás. Ustedes quieren irse hasta los griegos, váyanse hasta los griegos, ¿no? Hasta la polis griega. Y la polis actual, posmoderna, supranacional, postnacional de Europa, enfrenta retos internos muy importantes, como es este tema del ascenso de los nacionalismos, de la ultraderecha, de fuerzas que se contraponen a la integración europea, ¿no? Y esto nos lleva a pensar temas de mucho calado, de mucho fondo, la persistencia de la cuestión nacional, de la identidad nacional, la contraposición entre identidad nacional y identidad democrática supranacional, y el tema de los problemas sociales de la Unión Europea que se han agudizado a partir de la crisis de 2008 y que después, con la crisis de COVID y ahora con la crisis ucraniana, pues tienen mucho más resonancia, ¿no? Entonces hay esta condición ahora problemática, inestable, en el que hay un espacio para tendencias nacionalistas que preocupan, que son fluctuantes. Hemos visto cómo fluctúa la presencia de los ultranacionalismos, de los grupos, de los partidos de la extrema derecha, pero es una cuestión que tiene que irse despejando a través de la propia capacidad democrática de la Unión Europea, ¿no? La historia no está cerrada, la historia continúa, los problemas son muy importantes, son muy grandes, la coyuntura es muy difícil, y nos corresponde a nosotros observar precisamente de qué manera la Unión Europea logra ser o no consistente con sus premisas democráticas. Ahí está la cuestión, digamos, que se está hoy definiendo, debatiendo. Hay mucho que analizar, mucho que debatir, pero tengo nada más 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ballesteros. Bueno, le cedo, preparen sus aplausos, le cedo la palabra a la maestra Teresa Pérez. Nada más porque estamos en la conferencia, se los permito. Ok, bueno, pues en realidad creo que me queda poco que decir a lo que comentó el doctor Ballesteros, en función de que, en efecto, mucho del déficit democrático tiene que ver con, bueno, una de las respuestas es precisamente esta participación de los ciudadanos en las elecciones del Parlamento Europeo, en donde se debaten muchos de los temas que preocupan a los ciudadanos de cada uno de los países miembros, ¿no? Y se busca tener soluciones, o se busca dar soluciones, propuestas en función de la Unión Europea y no solamente de los países, ¿no? Ahí es muy interesante, como decía el doctor, es muy interesante ver cómo se conforman los diferentes partidos en el Parlamento Europeo, ¿no? Que no es por naciones, sino que es por tendencias políticas.
Creo que lo que yo podría añadir a lo que comentó el doctor es precisamente que se están haciendo esfuerzos. Esta crítica del déficit democrático, la crítica de, bueno, el riesgo de los populismos y sobre todo de los ultranacionalismos en Europa, es un tema que no es de ahorita. Sin embargo, la Unión Europea se ha estado preguntando cómo resolver el asunto y creo que un ejemplo de ello tiene que ver con esta conferencia, que es un primer ejemplo, ¿no? En donde si bien solamente fueron 800 ciudadanos europeos de diferentes nacionalidades que participaron, se hizo todo un trabajo en el que se están atendiendo o se está tratando de incluir esas demandas. Una de las preguntas hace algunos años que se les hacía a los europeos era justamente bueno, cómo cambiar ese objetivo de paz y reconstrucción, que sí fue lo que permitió el desarrollo y la identificación y que los ciudadanos permitieron la cesión de competencias y etcétera a las instituciones. Cómo este traslado de este proyecto que ya se había logrado en Europa, en la Unión Europea, cómo trasladarlo a las demandas de las nuevas generaciones, ¿no? Cómo dar respuesta a estas nuevas generaciones. Y uno de los grandes problemas tiene que ver con las crisis económicas, ¿no? La crisis económica, la crisis de refugiados y esta presión que, como lo hemos comentado, esta presión que genera los migrantes en la misma Europa. Entonces, creo que sí son retos, son grandes retos para la Unión Europea, pero que al menos están poniendo de su parte para resolverlos a través de esquemas como el Plan Next Generation, que en realidad creo que es un programa muy ambicioso, pero que pretende dar solución a situaciones de pospandemia. ¿Cómo combatir los ultranacionalismos? Hay una tendencia de ir a la derecha o regresar al Estado, porque eso es lo que sería el ultranacionalismo, regresar a una autarquía, a una cerrazón, regresar al Estado en función de ver o de que se puedan considerar, que los ciudadanos consideren los beneficios de la Unión Europea. Y como lo comenté en la presentación, hay estudios que han revisado cómo mientras la población o los ciudadanos ven beneficios de la integración, son más proclives a la misma. En cuanto ven problemas económicos, bueno, pues se tienden a cerrar el Estado, ¿no? Entonces, creo que en este sentido el tema económico es muy importante. Conforme vean que los ciudadanos haya una recuperación, hay menos desempleo, pueden sentirse más involucrados y que la Unión Europea, sobre todo creo que aquí también la información que están demandando los europeos de qué es lo que hace la Unión Europea es lo que puede permitir contrarrestar los ultranacionalismos en alguna medida, ¿no? Y la extrema derecha, bueno, pues va en este mismo sentido, ¿no? ¿Qué es lo que genera? Pues genera una tendencia de cerrazón, genera una tendencia antidemocrático o lo que se ha dado en llamar estos países democráticos y liberales, ¿no? Estas democracias iliberales, como se ha definido a Hungría, que es un gobierno que llega por elecciones democráticas, pero que a final de cuentas tiene acciones iliberales, ¿no? Y bueno, pues lo único que yo podría comentar más, ya para terminar con esta ronda, es que un dato que se me pasó comentar fue que en la Unión Europea es la región donde se gasta o se invierte el 50% del gasto mundial del bienestar, se gasta en Europa. Entonces, creo que esto tendría que hacerse más visible desde la Unión Europea hacia los ciudadanos, ¿no? Entonces, hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias. Pues también brevemente decir que creo que cuando vemos una institución o un desarrollo institucional como el de la Unión Europea, pues es como una gran exigencia y decir, hay un déficit democrático y se le pide como exige como una respuesta a la institución, pero la institución no puede resolver todo. Entonces creo que la parte que a veces no vemos es que las personas están votando así. Las personas se están sumando
a alternativas ultranacionalistas y extremistas, justamente por los factores que mencionaba la profesora Teresa, están sumándose a eso, sí por una cuestión económica, pero que obviamente los empuja a los extremos y a la polarización política, a la xenofobia y todo lo que se ha ido desarrollando ya tiene 2 décadas, ¿no? Que empezaron a haber tendencias muy, muy xenófobas en esos países. Entonces ahí yo me acordé del historiador sociólogo Michael Mann, que dice que las sociedades no pueden verse como una cosa así como cerrada, como una entidad así que no se mueve, sino que las sociedades son una serie de redes e interconexiones que van cambiando, y en este sentido creo que es justamente esos factores que ya mencionó la profesora son fundamentales en polarizar la participación política. Se afirma, entra en tensión con una tradición de sí participar, ¿no? Eso es lo que refleja la extrema derecha y el ultranacionalismo. Entonces, las personas tienden a participar, pero en este sentido. Entonces, lo que yo quería destacar es que esto también es parte de la democracia. Es una parte que no nos gusta aceptar, que es parte de la democracia. Es una cosa que yo ahorita le puse parasitaria de la democracia, ¿no? Porque varios de estos regímenes incluso están haciendo acciones y discursos, que es lo que dicen de Orbán, ¿no? Se portaba muy bien en el Parlamento Europeo y cumplía muy bien con las cosas, digamos, hacia afuera, y hacia adentro parasitaba la democracia, y además tenía un discurso de una especie de, o bueno, en Polonia y en Hungría, y obviamente en Rusia también, tienen este discurso de resentimiento y pedirle a la Unión Europea las restituciones todavía y reparaciones de la Segunda Guerra Mundial, obviamente en dinero, ¿no? Todavía están. Entonces, esa es una forma democrática, que es una tragedia, ¿no? Del populismo, de llegar al poder para casi destruirla desde adentro, pero además beneficiarse y alimentar sus clientelas a partir de esos beneficios. Entonces, sí es un déficit de la democracia, pero de la aspiración democrática que existe, pero es la realidad democrática que hay, ¿no? Así se vota y así se legisla en función de esos votos. Entonces, si se votó por un señor así, obviamente habrá legislación en un sentido que va a cerrar filas y va a cerrar el sistema político. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Iraíz. Para nuestro siguiente bloque de preguntas, le agradecemos a Abraham y le agradecemos a Luna. ¿Cuáles son las implicaciones de la presencia de China en la Unión Europea con la ruta de la seda, con el tema que ha dividido opiniones al continente? Y en el supuesto ingreso de Turquía a la Unión Europea, ¿cómo se vería influenciada la identidad de los europeos? Entonces, le doy la palabra al doctor Ballesteros. Sí, gracias. Son temas que se pueden relacionar con el contenido de la mesa, sin duda alguna, porque son retos que están considerados en la actual construcción europea. El tema de China pues inquieta a todo el mundo. Y pues, lo cierto es que, en efecto, China ha tenido un ascenso vertiginoso y una estrategia geopolítica muy definida. Una estrategia de afirmación de su poder como potencia global, y en este proyecto de China, Europa tiene un lugar importante, ¿no? Un dato que quizá ustedes conocen muy bien, ¿no? El tema de que el Pireo, el principal puerto de Grecia, es ahora propiedad de China, ¿no? De una empresa china. Algo como para inquietar a cualquiera. Es como si de repente ustedes dijeran Veracruz, ¿no? Fue adquirido por los coreanos. Extraño, ¿no? Bueno, pues eso pasa en Europa, y no es el único puerto. Hay más puertos que están siendo comprados, o en los cuales hay inversiones importantes de China, ¿no? A fin de tener espacios de control del comercio. Muy importante. Bueno, pero hay que ver la otra cara de la
de la moneda. Por otra parte, Europa, las empresas europeas tienen una gran presencia en China, ¿no? Hay un dato por allí que puede ser ilustrativo. Volkswagen, una empresa alemana, tiene 100 plantas de construcción de autos en China, ¿no? Y la interacción entre China y Europa, ¿no? Es muy fuerte, es muy importante. Europa progresó rápidamente en los últimos lustros, decenios, ¿no? A partir de dos bases: el gas ruso, de bajo costo, y la interacción industrial con China. Bueno, ahora hay problemas en el tema de Ucrania, ¿no? Se corta la provisión de gas ruso, ¿no? Y hay tensiones muy fuertes entre Estados Unidos y China, Estados Unidos siendo la cabeza de la OTAN y que tiene una influencia importantísima en Europa. ¿Cómo queda Europa? En condiciones muy delicadas, ¿no? No puede romper con China, ¿no? ¿Por qué? Porque buena parte de su comercio y de su industria está en relación con China. Entonces, el tema de China se está planteando en términos muy problemáticos, y la idea que viene, digamos, detrás de esta condición tan difícil es alcanzar lo que llaman los europeos la autonomía estratégica, ¿no? Que puede ser casi una entelequia, no se ve muy difícil, pero está situada como parte de los problemas y de las decisiones a tomar con respecto al futuro de la economía europea, de la economía de la Unión Europea. Entonces está ese tema de China, y está otro tema que es el de Turquía, muy interesante, que tiene que ver con el tema de la identidad. ¿Por qué? Porque Turquía no ha podido entrar a la Unión Europea, ¿no? Lleva mucho tiempo intentando entrar a la Unión Europea, ¿no? Esforzándose en asimilarse a los requerimientos europeos, y al no conseguirlo ha habido una reacción no antieuropea como tal, pero sí de plantear la línea de que si no nos quieren en la Unión Europea, tenemos nuestro propio camino, ¿no? Y al ser un espacio tan estratégico, Turquía, ¿no? Han logrado tener una muy dinámica política internacional, regional, ¿no? Siendo parte de la OTAN, ¿no? Pero con una apertura a relaciones más allá de Europa, más allá de la OTAN, básicamente con Rusia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta cuestión es interesante porque lo que critican desde Turquía, ¿no? desde la aspiración turca a ingresar a la Unión Europea, es que la Unión Europea es un club cristiano. El tema de la religión, el tema de la cultura, el tema de la identidad, aquí regresa con una gran fuerza y deja a Europa igual en condiciones muy difíciles, ¿no? Porque no es nada más una cuestión cultural o identitaria, es una cuestión política. Si Turquía ingresa en la Unión Europea, por población tendría un peso político muy grande. Y esto, ante un país que tiene ahora una regresión democrática, es algo que no es fácil de asimilar. Entonces son temas bien complicados, bien interesantes, tienen que ver con el tema de la identidad. Eso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo nada más quisiera reiterar algunas cuestiones que la Unión Europea, por ejemplo, sobre la primera pregunta, las implicaciones de la presencia de China en la Unión Europea, que la Unión Europea tiene muy claras sus debilidades: la dependencia en seguridad de Estados Unidos, su dependencia energética de Rusia y su dependencia tecnológica de China. Entonces, justamente el proyecto es este proyecto de la autonomía estratégica, en el que se contemplan estos aspectos para hacer a una Unión Europea más fuerte, que es una de las demandas resultado de la conferencia que les comenté, la conferencia sobre el futuro de Europa, y que, bueno, pues entre sus prioridades está consolidar lo que es el tema de seguridad, ¿no? Pero también el tema energético para el desarrollo de su propia tecnología y dejar de depender de China. Además de, bueno, ya lo que comentó el doctor sobre el comercio con China, que bueno, todos los países, en realidad todo el mundo estamos implicados con China, muy implicados con China, y creo que al respecto el doctor Beristain nos podría dar muchísima información sobre China y sobre las implicaciones que pudiera tener
para la Unión Europea, incluso para la Unión Europea. Y con respecto a Turquía, bueno, pues nada, reitero lo que comentó el doctor, que no es un problema de cuestiones religiosas, no es un tema, aunque esto puede parecer que tiene vigencia y que tienen cierta parte de verdad con respecto a lo que hablábamos de la tradición cristiana y frente al Islam o a los, sí, al Islam, en realidad tiene que ver con una cuestión de peso político en las instituciones europeas. Mayor población de Turquía implica mayor peso, mayor número de votos en el Consejo e incluso tendrían más peso que Francia y que Alemania. Entonces, por supuesto que los franceses no van a dejar, no han dejado, ni creo que dejen entrar a Turquía a la Unión Europea. Y por eso es que tienen un esquema muy diferente, ¿no? Incluso aquí Macron está haciendo una propuesta de crear una confederación con los países que quieran ingresar a la Unión Europea, hacer una especie de confederación. Todavía no tengo muy claro yo cuál sería la diferencia con el Congreso Europeo, pero sí hay esta propuesta de ya no ampliar a la Unión Europea, sino a generar una especie de confederación o de alianzas, de esquema diferente, sin que necesariamente ingresen a la Unión Europea, justamente por este problema, ¿no? Al menos en el caso de Turquía. Y bueno, yo hasta aquí lo dejaría. China y Turquía no son mi especialidad, solo decir que los chinos son extremadamente pragmáticos, apelan muchísimo más a las inversiones que a la diplomacia y que a la política, o sea, realmente cultivar como este tipo de tensión que sí hay con Rusia o así, no sucede con los chinos. Entonces, creo que es una forma muy hábil de tener una especie de voto o de poder de facto sin necesidad de hacer una presión política o negociación política solamente por la vía económica. Y bueno, pues no me distanciaría mucho de lo que se expresó en términos de Turquía, porque pues es demasiado compleja la posición de Turquía. Ha oscilado muchas veces siempre quiere como estar más en Occidente, pero muchas veces hace alianza o ha hecho alianza o cercanía con Rusia, con Irán, otras veces se distancia mucho de Rusia y dice, bueno, y pongo los misiles estadounidenses acá. Entonces creo que ese tipo y como decía el doctor Ballesteros, la situación que es contundente de la población, pero también los valores, ¿no? Para un poco retomar lo que dijimos aquí, los valores que hay en esa sociedad, bueno, en ese gobierno expresado también en una persona que ya se perpetuó ahí mucho tiempo, son opuestos a los de la Unión Europea. Entonces creo que ya de entrada ya está dicho todo, ¿no? En términos de valores y el desarrollo democrático, no tendría, digamos, lugar en términos de cómo es el sistema político turco y los sistemas políticos europeos. Entonces no tienen como manera, ¿no? de sobrepasar esos obstáculos. Gracias. Bueno, tenemos tiempo para una tercera ronda. En esta ronda le agradecemos mucho sus preguntas a Damaris. Y hablo chino, pero no entiendo muy bien el egipcio. Creo que es Alexis. Bueno, ¿consideran que Ucrania es un estado fallido? ¿Y por qué? A partir de la invasión se podría generar un nuevo nacionalismo o un ultranacionalismo en Ucrania. Y pido la iluminación de Confucio para. ¿Creen que la reciente quiebra del banco Credit Suisse afecta la integridad europea? Si así, ¿de qué manera? Si es así, ¿de qué manera? Pues le doy la palabra al doctor Ballesteros. Bueno,
el tema de Ucrania es importantísimo actualmente para Europa. Un estado fallido, Ucrania no creo que entre en esta categoría. Es un estado invadido, ¿no? Es un estado que quiere ser colonizado por Rusia, ¿no? Estamos ante una guerra imperialista y colonial, ¿no? Extrañísima en el siglo XXI, pero es este regreso de la historia de esta forma tan inquietante, tan difícil, ¿no? de entender a veces, ¿no? Pero en todo caso, en el tema de Ucrania, encontramos que pues, es una joven nación, ¿no? Que logró su independencia apenas en 91, ¿no? Y a raíz de una catástrofe histórica para lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Pues el desfondamiento el colapso de la Unión Soviética, que abrió el espacio para que todos los países que estaban apresados en lo que era pues esta Federación Soviética pudieran tomar su propio camino. La condición de Ucrania ha sido históricamente muy difícil al ser víctima de diferentes colonizaciones, ¿no? ¿Por qué el interés sobre Ucrania? Porque Ucrania es un país productor importantísimo de cereales, ¿no? Las tierras negras ucranianas son valiosísimas, ¿no? Entonces, ha habido siempre la aspiración de diferentes imperios, ¿no? de asimilar a Ucrania, y en este caso actualmente Rusia quiere regresar a esta línea de asimilación de Ucrania, negando que Ucrania es un país distinto a Rusia, ¿no? Una negación de la identidad ucraniana y de la soberanía ucraniana. ¿No? Vladimir Putin no reconoce esta diferencia, y de hecho lo cierto es que es un país en el que domina el bilingüismo. Se habla ucraniano y se habla ruso, ¿no? Pero actualmente, a raíz de la invasión rusa a Ucrania, Ucrania quiere dejar lejos de sí a Rusia, ¿no? Quiere alejarse de su historia con Rusia y está, en efecto, desarrollando un nacionalismo ucraniano que es muy comprensible en medio de una invasión pues con una altísima violencia y con una definición pues muy perjudicial en términos de que hemos visto que ante la incapacidad de Rusia para dominar a Ucrania en un primer momento, está simplemente bombardeando ciudades, bombardeando escuelas, bombardeando hospitales, afectando a la población civil, y obviamente esto genera un rechazo, ¿no? A todo lo que tenga que ver con Rusia, ¿no? Si antes había una avenida Pushkin, se borra de Kiev el nombre de Pushkin, y es una tragedia porque pues Pushkin es una figura literaria importantísima, ¿no? Pero es ruso, entonces ya no hay lugar para Rusia en Ucrania, y hoy Ucrania, defendiéndose de Rusia, quiere ser ante todo europea, ¿no? Como también los georgianos, como también los moldavos, como muchos países que se ven amenazados por Rusia y están viendo a Europa como una alternativa, como una tabla de salvación, ¿no? Entonces es algo que tiene que ver, no es un estado fallido, es un estado invadido. Y el tema de coyuntura, el tema del banco Credit Suisse, pues es algo interesante porque el banco suizo, Credit Suisse, no es un banco suizo, es un banco con capitales árabes, ¿no? Son intereses de países árabes que están en Suiza. El capitalismo es global. Entonces, esta es la realidad, y sin embargo, le va a tocar al Estado suizo rescatar un banco de capitales árabes, ¿no? Pero parece que los suizos son más inteligentes porque dicen, ok, no nos vamos a rescatar gratis, les vamos a prestar, ¿no? Entonces es una diferencia. Si afecta esto la cuestión de la condición actual de Europa, pues si prolifera la crisis bancaria, sí, ¿no? Habrá que ver qué pasa en esta condición. No, aún no sé, parece que están reaccionando rápido para evitar una nueva crisis financiera europea y global. No es cualquier cosa. Sí, gracias. Bueno, con respecto al tema de Ucrania, creo que Iraís tendría más herramientas para responder. Yo también coincido en que es un país joven, es un país que
pues que no es un estado fallido, yo no lo concebiría así, no sé por qué la pregunta, o por qué la pregunta no era la de Alan. Ok. Entonces, bueno, a final de cuentas, bueno, en resumen, yo creo que es un estado joven que está consolidando su nacionalidad, su nacionalismo, que está consolidándose, que esta guerra vino a consolidar su nacionalismo, su independencia, su autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente es un estado fallido. Ejemplos de países que fueron invadidos después de su creación, bueno, pues simplemente estamos en México, ¿no? Nosotros fuimos invadidos en varias ocasiones. Y con respecto a la fluctuación bancaria, yo dudo mucho que vaya a afectar a la integración europea. Ciertamente ya ha tenido un efecto sobre el resto de los bancos europeos, pero como dijo el doctor, yo creo que van a resolverlo de manera rápida y le van a dar una solución pronta para que esto no se extienda. La experiencia creo que debe servir de algo, ¿no? Y le paso la palabra. Gracias. Pues casi me referiré únicamente a las preguntas de Ucrania, porque como que de eso estaba hablando aquí, de que el nacionalismo no era para nada nuevo, estaba pensado, influido directamente por los polacos que estaban muy inconformes con la opresión rusa. Entonces, ellos llevan a las clases urbanas, a la inteligencia que vivía en Ucrania, digamos, las ideas como demoliberales, también les decía, inspiradas en la liberalización de Galicia, que estaba en los territorios del Imperio Austrohúngaro. Y a partir de ahí se dan a la tarea de, en serio, irse a vivir al campo y crear una nación y el alma de una nación de forma articulada, es decir, pensada para ser distinta a lo ruso. Entonces se van al campo a observar las costumbres, construyen no lo digo de forma peyorativa, pero un mito de lo ucraniano, una construcción desde los trajes, la música, los bailes, etcétera, en un libro muy, muy bonito que se llama El baile de Natasha, del historiador Orlando Figues. Justamente, este historiador nos hace un pasaje que el baile de Natasha es precisamente la expresión de que no hay una distinción entre estos tres tipos de ruso. Ajá. Y entonces en el siglo XIX, las clases medias urbanas van a construir, incluso se contratan, bueno, hay antropólogos y lingüistas y etnólogos que van a dar forma al ucraniano como lengua, no solamente variante dialectal, sino como una lengua o un idioma con una gramática propia. Si se dan cuenta, el ucraniano tiene dos o tres letras, no dos o tres, como varias letras distintas. Por ejemplo, usan la I latina, que no usan los rusos. Es un poco de cirílico mezclado con alfabeto latino. Y esto es resultado de un proceso pensado para crear Ucrania. Entonces, eso no es nuevo. Si se ha recrudecido, sí. Y se ha polarizado también, porque siempre aquí lo que nos dice es que desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, los ucranianos occidentales se sintieron muchísimo más inclinados a la versión liberal de los sistemas políticos y a la necesidad de más autonomía, que era lo que querían. Los rusos siempre, por eso les planteaba lo que planteé al inicio, siempre concibieron la indivisibilidad, siempre se siguió gobernando con función de esta indivisibilidad territorial y particularmente con los que ellos consideraban los pequeños rusos y los rusos blancos, que los rusos blancos ya sabemos que siguen ahí pegados a Putin. Entonces, se ha hecho más polarizado entre la población rusohablante y la población ucraniana. Y eso hace que haya ¿se acuerdan? El narcisismo de la menor diferencia, los hermanos que se pelean a muerte, el fratricidio, en términos culturales se puede entender de esa manera. Entonces, son personas que tienen primos que son rusos y abuelos y esposos o hijos que están mezclados.
Entonces es una de las grandes expresiones de ese narcisismo de la menor diferencia que ya explotó y que en el Maidán, el 2014, si pudieron ver el documental Maidán, así se llama, que casi no tiene diálogo, solamente son una sucesión de imágenes muy interesantes sobre todos esos días del levantamiento, puede notarse cómo Arseni, no me recuerdo el apellido, discúlpenme, pero el líder de ese momento apelaba al ultranacionalismo en virtud de la fe uniata, que es propiamente la iglesia uniata mezcla rasgos de la ortodoxia con algunos pocos rasgos del catolicismo. Entonces llaman a los popes uniatas, los himnos patrióticos, etcétera, ya constituyen una especie, y también hay partidos ultranacionalistas xenófobos igual que los hay en Rusia. Ajá. Entonces, no es un estado fallido para nada. Y el estado fallido, si quieren un ejemplo, es Haití en este momento. Pero bueno, eso es lo que yo aportaría. Gracias. Bueno, les agradecemos mucho su presencia, se vio hacia dónde estaban cargados los dados, pero nuevamente le agradezco muchísimo al doctor Ballesteros su presencia, a la maestra Teresa Pérez Rodríguez y a la doctora Iraíz. Muchísimas gracias. Por supuesto, les extendemos una cordial invitación a la mesa que se va a realizar a las 5 de la tarde. También se va a transmitir a través de Facebook Live. Muchas gracias.